Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos y mis queridas amigas. Y todos ustedes, claro que sí, los que están en medio. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí de regreso, un poco agripados, me disculpo por eso. Vamos a ver qué tanto el moquillo me deja continuar. Les doy las gracias a ustedes por venir. Sin más por el momento ni preámbulos que no te importan. Continuemos con el capítulo 9 del segundo libro, de cómo la doncella de Dinamarca fue en busca de Amadís. En caso de ventura, después de mucho trabajo, aportó en la peña pobre, donde estaba Amadís, que se llamaba Beltenebros. Pues la doncella, llegada desde cerca de la cama, dijo: «Buen hombre, del ermitaño he sabido que sois caballero, y porque las doncellas a todos los más caballeros somos muy más obligadas por los grandes peligros que nuestra defensa se ponen. Acordé de os ver y dejar aquí del bastimiento de la nao todo lo que, para vuestra salud, en ella se fallare». Él no respondió ninguna cosa, antes estaba con grandes sollozos y gemidos llorando. Así que la doncella pensó que el alma de las carnes se le partía. Deobó gran piedad, y porque en la cámara poca luz había, abrió una lumbrera, que cerrada estaba, y llegóse a la cama para ver si era muerto. Y comenzóle a mirar y él a ella, todavía llorando y sollozando. Y así estuvo por una pieza que la doncella nunca lo conoció, porque su pensamiento bien descuidado era de fallar en tal parte aquel que buscaba. Mas viéndole en el rostro, un golpe que Arcalaos el encantador le fizo con la cuchilla de la lanza, cuando le fue por él quitada Oriana, como se os ha dicho en el libro primero, fízola recordar en lo que ante ninguna sospecha tenía, y claramente conoció ser aquel Amadís, y dijo: «¡Ay, Santa María! Val, ¿qué es esto que veo? ¡Ay, señor! Vos sos aquel por quien mucho afán he tomado». Y cayó de bruzas sobre el lecho, y fincando los hinojos le besó las manos muchas veces, y díjole: «Señor, aquí es menester piedad de perdón contra aquella que vos erró». Que si por su mala sospechaba, vos ha puesto injustamente en tal estrecho. Ella con mucha causa y razón padece la vida más amarga que la propia muerte. Beltenebros le tomó entre sus brazos y juntóla consigo sin ninguna cosa le poder fablar. Ella, dándole la carta, le dijo: «Esta vos envía a vuestra señora, y por mí vos face saber, que si vos sois aquel Amadís que ser solía, a quien ella tanto ama, que poniendo en olvido lo pasado luego seáis con ella en él su castillo de Miraflores, donde con mucho vicio serán enmendados los dolores y angustias que el sobrado amor que vos tiene han causado». Él tomó la carta, y después de la besar muchas veces púsola encima del corazón y dijo: «Oh, atribulado corazón, que tanto tiempo con tan grandes angustias, derramando tantas lágrimas, te has podido sostener, hasta ser llegado en el estrecho de la cruel muerte. Recibe esta melecina, que para tu salud ninguna otra bastar pudiera. Quita aquellas nieblas del gran tenebregura, de que hasta aquí cubierto estabas. Toma esfuerzo con que te pueda servir aquella tu señora a la merced, que en te quitar de la muerte te face». Entonces abrió la carta por la leer, que así decía: «Si los grandes hierros que con enemistad se facen, vueltos en humildad, son dignos de ser perdonados, pues, ¿qué será de aquellos que con gran obra de amor se causaron? Ni por eso niego yo, mi verdadero amigo, no merecer mucha pena, porque debiera considerar que en las prósperas y alegres cosas son las acechanzas de la fortuna para en mezquinidad las poner, y con razón debería yo considerar vuestra discreción, vuestra honestidad, que hasta aquí en ninguna cosa erró, y sobre todo, la gran sujeción de mi triste corazón, que no le vino sino en aquella que en el vuestro es encerrado, que si por ventura algo de sus encendidas llamas resfriadas fueran, el mío lo sintiendo, algún descanso a los mortales deseos por el deseados fueran causa de acarrear. Mas yo erré como aquellas que estando en mucha buena ventura, y con gran certenidad, de aquellos que aman, no cabiendo en ellas tanto bien por sospechas, mas por voluntad que con razón tomadas, por palabras de personas inocentes o maldicientes, de poca verdad y menos virtud, quieren aquella grande alegría escurecer con niebla de poco sufrimiento,
Así que, muy leal amigo, como de persona culpada que con humildad su hierro conoce, sea recibida esta, mi doncella, que más de la carta le fará saber en el extremo que mi vida queda, de la cual, no porque ella lo merezca, mas por el reparo de la vuestra, se debe hacer piedad. Leída la carta, la alegría de Beltenebros fue tan sobrada, que así como la pasada tristeza con ella, desmayado fue, cayendo las lágrimas por sus mejillas, sin la sentir. Y luego fue acordado por ellos, quedando a entender a todos los que ahí venían, que la doncella por su servicio de Dios le sacaba de aquel hogar, donde para su salud aparejó ninguno no había, que en la hora tornados a la nave saliesen en tierra, lo cual así se hizo. Pero antes Beltenebros, despedido del ermitaño, faciéndole saber cómo aquella doncella, por la piedad de Dios, por grande aventura y por su salud era portada, y rogándole mucho que él tomase cargo de le reformar el monasterio, que al pie de la peña de la Ínsola firme prometieron de hacer. Y por él, otorgado, se metió en la mar, sin que de otro sino de la doncella sola conocido fuese. Pues salidos en tierra, despedidos los mareantes de la doncella, y ella quedó con su compañía, la vía donde su señora estaba comenzó a caminar, fallando un lugar metido en la ribera del agua, mucho sabrosa y fermosos árboles, porque la gran flaqueza de Beltenebros, en alguna manera reparada fuese, a su ruego de ella ahí le fizo reposar, donde si la soledad que de su señora tenía tanto que no le atormentase, tuviera la más gentil vida para su salud, que ninguna otra parte que en el mundo fuese, porque debajo de aquellos árboles, al pie de las cuales las fuentes nacían, le daban de comer y cenar, acogiéndose en las noches de su albergue, que en el lugar tenían. Ahí fablaban entrambos en las cosas pasadas. Ahí le contaba la doncella de los llantos y los dolores que su señora Oriana ficiera cuando Durín, la nueva, le trajo. Y como nunca ella ni Mabile habían sabido de lo que ella hizo en la carta que le envió. Y Beltenebros, asimesmo, le contaba las fortunas por que pasó, en la vida en que la peña pobre tuviera, en los muchos diversos pensamientos que a su memoria cada día le ocurrían, y como viniera por ahí Corisanda, la amiga de don Florestán, su hermano, en la gran cuita de amor que por él sofría, que fue causa, veyendo como aquella moría por su amigo, y él, a tan sin razón de ser la suya desechado e aborrecido, de le llegar más presto a la muerte, y cómo mostró a sus doncellas la canción que ficiera, y otras muchas cosas que largas serían de contar, de las cuales, siendo ya libre de la cruel muerte que esperaba, recibía muy gran gloria, tanto que en 10 días que ahí se detuvieron, fue tan mejorado que ya su corazón le mandaba que a las armas tornase, pues ahí se fizo conocer a Durín, y tomó por escudero a Enil, sobrino de don Gandales, su amo, sin que él supiese quién era ni a quién servía, mas de ser contento de él por su graciosa palabra. Y partiendo de ahí en cabo de 4 días que caminaron, llegaron a un monasterio de monjas, que de cerca de una buena villa estaba, donde fue acordado que la doncella Edurín se fuesen, y él, quedando ahí con Enil, atendiese el mandado de su señora. Y así se hizo, dejando ella a Beltenebros tanto dinero como para armas y caballo, y cosas de vestir necesario era, y alguna parte de las donas que llevaba sabiendas como olvidadas para que con achaque de ellas, Durín, le volviese con la respuesta. Se fue camino derecho de Miraflores, donde su señora Oriana hallar pensaba, según antes de que allá se partiese, le había oído decir. Confieso que me gusta mucho el libro y la narrativa, pero ya lo quiero acabar, güey. Me cansan mucho este tipo de libros, la neta. No sé por qué me pongo a mí mismo en esto, pero, paréntesis cultural, ahora con este nuevo... Ay, híjole, güey, no sé cómo decirle, güey. Calendario que tengo, no siempre subo los videos como antes, que eran cada 2 días, güey. Entonces, si gustan, quieren, préndanle, píquenle a la pinche campanita para que les avise cuando subo video. Y cuando retomemos a este bonito sistema de tener, ¿cómo se le llama? Constancia. O sí, ¿no? Como poder establecer bien un calendario otra vez, les aviso para que lo desactiven a la shit. Pero bueno, capítulo 10. De cómo don Galaor e Florestán e Agrajes se partieron de la Ínsola firme en busca de Amadís, y de cómo anduvieron gran tiempo sin perder a ver rastro de él, y así se vinieron con todo desconsuelo a la corte del rey Lisuarte estaba.
Y así se vinieron con todo desconsuelo a la corte do el rey Lisuarte estaba. Pues estando el rey a su mesa, teniendo cabecida a don Galaor, e a Grajes de Florestán, les dijo: Yo fío en Dios, mis buenos amigos, que presto habremos buenas nuevas de Amadís, porque yo tengo enviado a le buscar 30 caballeros de los buenos de mi casa. Y si tales no los trajeran, tomad vosotros todos los que más quisiéredes, e idlo a buscar por donde viéredes, que con razón se debe tomar el trabajo. Pero tanto vos ruego que esto sea después de que pase una batalla que emplazada tengo con el rey Siladán de Irlanda, que es muy preciado rey en armas, y era casado con una hija del rey Abíes, aquel que Amadís había muerto, y que en la batalla había de ser 100%. En la razón de ella era por ciertas parias que en aquel reino era obligado a dar a los reyes de la Gran Bretaña, y que eran convenidos que si él venciese, que si las parias fueren dobladas, y el rey Siladán que quedase por su vasallo, y si fuese vencido, quedase quito de todo para siempre, y que, según había sabido de la gente, que para le ser contraria se aparejaba, que bien habría menester todos los suyos y sus amigos. Por esto que aquellos 3 compañeros oyeron al rey, quedaron aún mucho contra su voluntad, que más quisieran tornar luego a la demanda de Amadís, que muchos deseaban de él saber, que con mucha razón, mas hubieron gran vergüenza no servir y ayudar al rey en una gran cosa tan señalada y tan grande afrenta. Capítulo 11. De cómo estando el rey Lisuarte sobre la tabla, entró un caballero extraño, armado de todas armas, y desafió al rey y a toda su corte, y de lo que a Florestán pasó con él, y de cómo Oriana fue consolada, y Amadís fallado. A su mesa, estando el rey Lisuarte habiendo alzado los manteles, queriéndose de él despedir don Galaor, y don Florestán, y a Grajes, para llevar a Corisanda, entró por la puerta del palacio un caballero extraño, armado de todas armas, sino la cabeza de las manos, y de los escudos, con él, y 2 escuderos con él, y traía en la mano una carta de 5 sellos. E hincados los hinojos, le dijo al rey, e díjole: Faced leer esta carta, después diré lo que vengo. El rey la leyó, y viendo que de creencia era, le dijo: Ahora podéis decir lo que vos placerá. Rey, dijo el caballero, yo desafío a ti y a todos tus vasallos y amigos de parte de Farmongo Madán, el jayán del lago ferviente, y de la Cartada, que es su sobrino, el jayán de la montaña defendida, y de Mandaful, Madanfabul, su cuñado, el jayán de la Torre Bermeja, y por don Cuadragante, su hermano del rey Arbíes de Irlanda, y por Arcalaus el encantador, en mandante decir que tienes en ellos muerte, así tú como todos aquellos que tuyos se llaman, y hacerte saber que ellos, con todos aquellos grandes amigos suyos, serán contra ti en ayuda del rey Siladán en la batalla que con él aplazada tienes, pero que si tú quieres dar a tu fija Oriana, Amadasima, la muy hermosa fija de él, dicho Famongomadán, para que sea su doncella, y la sirva, que no te desafiarán ni te serán enemigos. Antes casarán a Oriana con Basagante, su hermano, cuando vieren que es tiempo. Que es tal señor, que bien sería en él empleada tu tierra y la suya. Y ahora, rey, mira lo que mejor te verá, o la paz, como la quieren, o la más cruda guerra que venir te podrá, con hombres que tanto pueden. El rey le respondió riendo, como aquel que en poco su desafío tenía, y díjole: Caballero, mejor es la guerra peligrosa que la paz deshonrada. Qué mala cuenta podría yo dar a aquel señor que en tal alteza me puso, si por falta del corazón con tanta mengua y tanto habitamiento lo bajase. Y ahora vos podéis ir, y decidles que antes querría la guerra todos los días de mi vida con ellos, y al cabo en ella morir, que otorgar la paz que me demandan. Y decidme dónde los hallará mi caballero, porque por él sepan esta mi respuesta que a vos se da. En el lago ferviente, dijo el caballero, los hallará quien los buscare, que es en la ínsula que llaman Mongasa. Así, a ellos, como a los que consigo, han de meter en la batalla. Yo no sé, dijo el rey, según la condición de los gigantes, si mi caballero podrá ir y venir, seguro. De eso no pongáis duda, dijo él, que donde está don Cuadragante no se puede cosa contra razón facer. Y yo lo tomo a mi cargo, en el nombre de Dios, dijo el rey. Ahora me decid cómo habéis nombre. Señor, dijo él,
En nombre Landín, que soy sobrino de don Cuadragante, fijo de su hermana. Estamos venidos de esta tierra para vengar la muerte del rey Arbíes de Irlanda. Que nos pesa, que no podemos fallar a aquel que lo mató, ni sabemos si es muerto o vivo. Bien puede ser, dijo el rey, mas ahora ploguiese a Dios que si pensade ser vivo es sano, que después todo se faría bien. Yo entiendo, dijo Landín, por qué lo decís, porque creéis ser aquel, el mejor caballero de los que habéis visto. Mas cualquiera que yo sea hallarme, eis en la batalla vuestra, el rey Sildandán, e ahí vos serán manifestadas mis obras, buenas o contrarias, en el más daño vuestro que yo pudiere. Mucho me pesa, dijo el rey, que más vos querría para mi servicio, más bien creo que ende no faltará con quien vos combatáis. Ni a ellos, dijo el caballero, quien que lo resista hasta la muerte. Cuando estoy yo, don Florestán, ensayándose ya cuando, porque aquel osase decir que buscaba a su hermano Amadís, e díjole, caballero, yo no soy de esta tierra ni vasallo del rey, así que entre vos y mí no atañe ninguna cosa de esto del que habéis dicho, ni yo en razón de ello no digo nada, porque en su casa, hay otros muchos mejores para decir y facer. Pero ¿por qué vos decir que andáis a Amadís buscando, y no lo falláis, en lo cual creo yo no ser vuestro daño? Y si conmigo, que soy don Florestán, su hermano, vos place combatir, a condición de que si vencido fueres, os quitéis de esta demanda, y si yo muerto fuere, algo de vuestro enojo y mengua se satisface. Yo lo haré, porque aquel sentimiento que vos tenéis por el rey Abies, aquel, que mucho más crecido tenía Amadís por mi muerte. Don Florestán, dijo Landín, bien veo que habéis sabor de batalla, mas yo la dudo a más no poder, porque tengo de ir con la respuesta de esta embajada al señalado día. Y también, porque aquellos señores me tomaron fianza, que en otra cosa de afrenza no me entremetiese, pero así de ahí yo saliere vido, a verla con vos a día señalado. Landín, dijo don Florestán, vos lo decís como buen caballero y honrado, porque los que con semejantes mensajes vienen han de negar su voluntad propia por seguir la de aquellos cuyo mandado traen, porque, de otra guisa, aunque a vuestra honra satisfacer pudiésedes, la suya por vuestra tardanza se podría menos acabar, siendo todo a cargo vuestro, y por eso tengo por bien que sea como lo decís. Y tendiendo las ludas en la señal de gajes, las dio al rey el Landín la falda del arnés, así que, a consentimiento de ambos, quedó la batalla 30 días después que la de los reyes pasase. ¡A su madre! Entonces mandó el rey a un caballero, su criado, que Filispinel había de nombre, que en compañía de Landín fuese a desafiar a aquellos que a él desafiaron. Pues partidos estos dos caballeros como oís, el rey quedó hablando con don Galaore Florestán y Agrajes y otros muchos que en el palacio estaban, y díjoles, quiero que veáis una cosa en que habréis poder hacer. Cosa en que habréis placer. Entonces mandó llamar a Leonoreta, su fija, con todas sus doncellas pequeñas que viniesen a danzar, así como solían, lo que nunca había mandado después, que las nuevas de ser perdido Amadís le dieran. Y el rey le dijo, hija, decid la canción que vuestro amor por Amadís fizo siendo vuestro caballero. La niña, con las otras sus doncellas, la comenzaron a cantar, la cual decía así. Perdón. Leonoreta fin Rosetta. Por el estribillo de esta poesía, de Joao Pires de Lobeira, vasallo de un infante de don Alfonso de Portugal, creyó Méndez Pelayo que este infante aludido sería el cuñado de don Juan Manuel. Ya expusimos en el prólogo la teoría de Edwin B. Place, según la cual podría tratarse de un yerno de los reyes católicos, con lo cual se retrasa la corrección mandada a hacer por este infante más de un siglo. Por tanto, no habría alusiones a la Amadís anteriores al siglo XIV. No, XV, para Edwin B. Place. El hecho de que figure en este texto una poesía de Lobeira, vasallo de aquel don Alfonso de principios del siglo XIV, no prueba que el infante mencionado por Montalmo hubiera de ser el señor que el poeta servía. Por otra parte, las poesías de los otros autores, intercaladas en los libros, eran frecuentes en la época, de donde se deduce que Joao Lobeira no tiene por qué ser el autor del Amadís. Ok. Leonoreta fin Rosetta, blanca sobre toda flor, fin Rosetta no me meta, en tal cuita vuestro amor. Sin ventura yo en locura me metí, en vos amar es locura, que me dura, sin me poder apartar,
Oh hermosura sin par, que me da pena y dulzor, fin roseta no se meta, en tal cuita vuestro amor. De todas las que yo veo, no deseo servir otra cosa sino a vos. Bien veo que mi deseo es desvaneo, don no me puedo partir, pues que no puedo huir de ser vuestro servidor. No me meta fin roseta, en tal cuita vuestro amor, aunque mi queja parece referirse a vos, señora. Otra es la vencedora, otra es la matadora, que mi vida desfallece. Aquesta tiene el poder de me hacer toda guerra, aquesta puede hacer, sin yo gelo merecer, que muerto viva, so tierra. Quiero que sepáis por cuál razón Amadís fizo este villancio, por esta infanta Leonoreta, estando él un día hablando con la reina Brisena Oriana, Amabilia e Olinda. Dijeron a Leonoreta que dijese a Amadís que fuese su caballero y la sirviese muy bien, no mirando por otra ninguna. Ella fue a él, y díjole como ellas lo mandaron. Amadís y la reina, que lo oyeron, rieron mucho, y tomando a Amadís en sus brazos le sentó en el estrado y díjole: pues vos queréis que yo tenga vuestro caballero, que yo sea vuestro caballero, dadme alguna joya en conocimiento que me tenga por vuestro. Ella quitó de su cabeza un prendero de oro, con unas piedras muy ricas, y diógelo. Todas comenzaron a reír de ver cómo la niña tomaba tan de verdad lo que de burla le habían aconsejado, y quedando Amadís por su caballero, fizo por ella él el villancio que ya oísteis. Y cuando ella y sus doncellas lo decían, que estaban todas con guirlandas en sus cabezas y vestidas de ricos paños, de la manera que Leonoreta los traía, y era asaz hermosa, pero no como Oriana, que como ésta no había par ninguna en el mundo. Y fue a tiempo como adelante se dirá, emperatriz de Roma, y de las doncellitas suyas eran 12, todas fijas de duques y de condes y de otros grandes señores. Y decían también, y tan apuesto aquel villancio, que el rey y todos los caballeros habían muy gran placer del oír. Capítulo 12. De cómo Beltenebros mandó hacer armas y todo aparejo para ir a ver a su señora Oriana, y de las aventuras que acaecieron en el camino. Cuando algo desviados fueron, díjole Durin, el mandado de su señora, como la atendía en Miraflores, y que tenía muy bien aparejado el retener ahí consigo, que fuese muy encubierto, y contóle cómo sus hermanos agrajes estaban en la corte, y debían de ser en la batalla que el rey Lisuarte tenía plazada con el rey Silaldalán de Irlanda, y asimismo el desafío de Famongomandán, y de los otros gigantes y caballeros que le ficieron, y cómo le demandaron a Oriana para ser doncella de Madisma, y que la casarían con Basagante, fijo de Famongandán. ¡Puta madre, Trudy! Y cuando Beltenebros oyó esto, las carnes le tremían con gran ira, que si con el corazón le hervía con gran saña, y propuso en su voluntad, tanto que a su señora viese, de no tomar en otra sí afrenta ni demanda, hasta buscar a Famongandán, ese combatir con él, y morir o le matar por aquello que de Oriana dijera. Después que Durin le hubo contado lo que habéis oído, tomó las donas, y despedido de él, se tornó muy alegre con haber acabado aquello que él deseaba. Beltenebros quedó dando muchas gracias a Dios, porque así le había socorrido en le tornar a la merced de su señora, que teniéndola perdida, su vida era llegada en el extremo que vos contamos. Y aquella noche, despedido de las dueñas, una hora antes del alba, armado de aquellas verdes y frescas armas, encima de su caballo hermoso de lozano, y Enil con él, que el escudo y yelmo en lanza llevaba, se puso en el camino para ir a ver a aquella, su señora, que él tanto amaba. Anduvo 7 días sin ninguna aventura hallar, mas a los 8 le avino que, pasando al pie de una montaña, vio por un pequeño camino venir un gran caballo bayo, un caballero tan grande y tan membrudo, que no parecía sino un gigante, y 2 escuderos que las armas le traían. Y cuanto más cerca fue el gran caballero, dijo contra Beltenebros en voz alta: vos, don caballero, que ahí venides, estás quedo y no paséis más adelante hasta que vos sepa lo que quiero. Beltenebros estuvo quedo en un campo lleno por donde iba, y miró el escudo del caballero, y vio que había en él 3 flores de oro en campo indio, y conocióle ser don Cuadragante, porque otro tal viera en la ínsola, firme, alzado sobre todos los otros, como el de más honra ganara.
en la prueba de la cámara defendida. Pesóle mucho, porque pensó de no poder excusar de la batalla, teniendo en su voluntad la de Fanmongandán, que por esta quisiera él excusar todas las otras, y también por ir al plazo que su señora le enviaba a mandar. Y había recelo que la gran bondad de aquel caballero le diese algún estorbo. Y estuvo quedo, a llamando a Enil, le dijo: «Llégate a mí en darme as las armas si las hubiese menester». «Dios vos guarde», dijo Enil, «que más me semeja este diablo que caballero». «No es diablo», dijo Beltenebros, «mas un muy buen caballero de que ya otras veces oí hablar». En esto llegó don Cuadragante y díjole: «Caballero, conviene me digáis si sois del rey Lisuarte». «¿Por qué lo preguntáis?», dijo Beltenebros. «Porque yo lo tengo desafiado», dijo Cuadragante. «A él y a todos los suyos y sus amigos, y no fallaré ninguno de ellos que no lo mate». A Beltenebros vino a gran saña y díjole: «Vos sois de aquellos que le desafiaron». «Soy», dijo él, «y el que le fará a él y a los suyos todo el mal que pudiere». «¿Cómo habéis nombre?», dijo Beltenebros. «El nombre don Cuadragante», dijo él. «Ciertamente, Cuadragante, como quiera que vos seáis de gran linaje de alto hecho de armas. Gran locura es la vuestra desafiar al mejor rey del mundo, porque los caballeros deben de tomar las cosas que les convienen, y cuando ahí pasan, más a locura que esfuerzo se debe tomar. Yo no soy vasallo de este rey, que decís, ni natural de su tierra, pero por lo que él merece es mi corazón otorgado a lo servir. Así que, con razón me puedo contar por vuestro desafiado. Y si queréis batalla, a verla hades, y si no, andad vuestro camino». Don Cuadragante le dijo: «Bien creo, caballero, que la poca noticia que de mí tenéis vos causa hablar tan osado y con tanta locura. Y ruego vos mucho que me digáis vuestro nombre». «A mí llaman Beltenebros», dijo él, «y así por el nombre, como de ser de poca nombradía, no me conoceréis más que antes». «Mas como quiera que yo sea de extraña y apartada tierra, oído que andáis buscando a Amadís de Gaula, y según sus nuevas, entiendo que no vuestro daño no lo hallar». «¿Cómo?», dijo don Cuadragante, «aquel que yo tanto desamo precias más que a mí. Sábete que eres llegado a la muerte. Toma tus armas y con ellas te osares defender. Aunque contra otro», dijo Beltenebros, «dudase de las tomar, no contra vos que tantas soberbias y amenazas me hacéis». Entonces, tomando sus armas con gran saña, corrieron los caballeros uno contra el otro. Y diéronse tan grandes encuentros que el caballo de Beltenebros estuvo por caer, mas don Cuadragante fue fuera de la silla, y cada uno se sintió mucho de aquel encuentro. Y Beltenebros ovó el pico de la teta fendido en la cuchilla de la lanza, y el otro fue ferido en el costado. Mas la llaga pequeña fue. Él levantóse luego, como aquel que muy valiente ligero era, y metiendo la mano a la espada se fue a Beltenebros, que estaba enderezando el yelmo de la cabeza. Así que no le vio, e hirióle el caballo con la punta de la espada, que la media de ella por las ancas le metió, el cual con la ferida fue por el campo lanzando las piernas por caer. Mas Beltenebros descendió luego, y embrazando su escudo la espada en la mano, se fue contra don Cuadragante con gran saña y braveza, porque el caballo le matara. E dijo: «Caballero, no mostráis buen esfuerzo en lo que ficistes, pero bien bastará el vuestro para el que la victoria de la batalla alcanzare». Entonces se acometieron tan bravamente que espanto era de lo ver, que el ruido que con las espadas se hacían que cortar las armas era, tal como si ahí se combatiesen 10 caballeros, y algunas veces se trovaban a brazos, por se derribaban, así que cada uno probaba toda su fuerza y valentía contra el otro. Unos escuderos que los miraban, teniendo por gran espanto ver tal crueza en 2 caballeros, no esperaban que ninguno de ellos vivo quedar pudiese, y así anduvieron en su batalla desde la tercia hasta hora de vísperas, que nunca folgaron ni se hablaron palabra. Pero a esta sazón fue don Cuadragante tan ahogado del gran cansancio, el maltrecho de un golpe de Beltenebros encima del yelmo le diera, que cayó desapoderado, sin ningún sentido en el campo, como si muerto fuese. Y Beltenebros le tiró el yelmo de la cabeza por ver si era muerto, mas dándole aire, tornó casi en Cuadragante, púsole la punta de la espada en el rostro y díjole: «Cuadragante, miémbrate de tu alma que muerto eres». Y él, que ya más acordado estaba, dijo: «Ay, Beltenebros, ruego vos por Dios que me dejéis vivir por el reparo de mi ánima».
Él dijo: si queréis vivir, otórgate por vencido y harás lo que yo te mandare. Vuestra voluntad, dijo él, faré yo por salvar la vida. Pero por vencido no me debo otorgar con razón, que no es vencido aquel que sobre su defendimiento no ha mostrado cobardía. Face todo lo que puede hasta que la fuerza y el aliento le falta, y cae a los pies del enemigo, que el vencido es aquel que deja de obrar lo que hacer podría por falta de corazón. Tiene un punto mi compa, güey, la neta. Cierto, dijo Beltenebros, vos decís derecha razón, y mucho me place de lo que ahora de vos aprendí. Dadme la mano, y facedme fianza que faréis lo que yo pandare. Y se la dio, como mejor pudo. Pues sí, güey, tiene un punto. Es como esta manera de decir: a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? Salud por el camarada Cuadragante y su sabiduría. Por eso, Trudy, es importante que leamos, para que sepamos este tipo de cosas tan padres y pensamientos de gente tan interesante. Entonces llamó a los escuderos que lo viesen y díjole: yo vos mando por el pleito que me facéis, que luego seáis en la corte del rey Lisuarte, y que vos no partáis desde hasta que Amadís ahí sea. Aquel que vos andáis buscando, he venido, vos metáis en su poder, y le perdonéis la muerte de vuestro hermano, el rey Abíes de Irlanda, pues que según yo he sabido, ellos de su propia voluntad se desafiaron, y solo se entraron en batalla. Así que, tal muerte como esta, no debe ser demandada aún entre las bajas personas, cuanto más en los semejantes que vos, según las grandes cosas que en armas habéis pasado, muy dichoso en ellas. Y asimismo, vos bando que tornéis el desafío del rey y a todos los suyos, ni toméis armas contra los que su servicio fuere. Todo lo otorgó don Cuadragante, mucho contra su voluntad, mas hízolo con el gran temor de la muerte, que muy cercana la tenía. Y mandó luego a sus escuderos que le hiciesen unas andas, y lo llevasen donde Beltenebros mandaba, porque pudiese quitar su promesa. Beltenebros vio en Enil, su escudero, que tenía el caballo de don Cuadragante, y estaba muy ledo, y con gran alegría de la buena ventura que Dios diera a su señor. Beltenebros cabalgó en el caballo y dio las armas a Enil, y tornóse a su camino. Vio una ermita cubierta de árboles, y así por hacer en ella oración, como por beber del agua, se fue a ella. Y vio la puerta 3 palafrenes de doncellas ensillados, y otros 2 de escuderos. Él descendió de su caballo y entró dentro, mas no vio ninguno, e hizo su oración encomendándose a Dios y a la Virgen María, muy de corazón. Por cierto, paréntesis cultural para todos. No, pero me voy a confundir de virgen, discúlpenme, güey. No, discúlpenme por interrumpir, como les decía. E hizo su oración encomendándose a Dios y a la Virgen María, muy de corazón. Y saliendo de la ermita, vio 3 doncellas debajo de unos árboles a una fuente, y los escuderos con ellas. Y él llegó a beber del agua, mas no conoció ninguna de ellas. Y dijéronle: caballero, sois de la casa del rey Lisuarte. Buenas doncellas, dijo él, querría yo ser tal caballero que me quisiesen en su compañía. Mas vosotras, ¿dónde vais? A Miraflores, dijeron ellas, a ver a nuestra tía que es abadesa de un monasterio, y por ver a Briana, la fija del rey Lisuarte, y acordarnos del holgar que aquí hasta que el calor pase. En el nombre de Dios, dijo él, que yo vos haré compañía hasta que tanto tiempo de andar. Que yo vos haré compañía hasta tanto que sea tiempo de andar. Y preguntóles cómo había de nombre aquella fuente. No sabemos, dijeron ellas, ni de ninguna otra cosa que en esta floresta haya, sino que aquella, que en aquel valle cabe nuestros grandes árboles, que se llama la fuente de los 3 caños. Y mostráronle el valle, que cerca de ella estaba, pero mejor lo sabía él, que muchas veces por ahí anduviera a casa. Y aquella fuente quería él por señal donde Enil viniese, que lo quería partir de sí en tanto que iba a ver a su señora. Pues estando hablando como oís, no tardó mucho que vieron venir por el mismo camino que Beltenebros venía, una carreta que 12 palafrenes tiraban, y 2 enanos encima de ella que la guiaban, en la cual vinieron muchos caballeros armados en cadenas metidos, y sus escudos en las varas colgados, y entre ellos doncellas y niñas hermosas de muy grandes gritos daban, y delante de la carreta venía un gigante tan grande, que muy espantable cosa era de ver encima de un caballo negro, armado de unas hojas muy fuertes, un yelmo que mucho relucía, y traía en su mano un venablo, que en el hierro había una gran brazada. Y en pos de la carreta venía otro gigante que muy más espantable, más grande que el primero parecía.
Las doncellas se quedaron todas espantadas y a escondieron entre los árboles, del gran miedo y espanto que hubieron. Y el gigante, que delante venía, volvióse a los enanos y díjoles: Yo vos faré 1000 pedazos si no guardáis esas niñas, no derramen su sangre. Porque con ella tengo yo que hacer sacrificio a mi Dios en que adoro. Cuando esto oyó Beltenebros, conoció ser aquel Famondongamadán, que tal costumbre era la suya, que de ella jamás partirse quería, de degollar muchas doncellas delante de un ídolo que en el lago ferviente tenía, por consejo, habla del cual se guiaba en todas sus cosas. Y con aquel sacrificio le tenía como tanto, como aquel que, siendo el enemigo malo, con tan gran maldad había de ser satisfecho, y como quiera que en su voluntad tuviese puesto de se combatir con él, por lo que Oriana dijera, no le quisiera encontrar aquella hora, hasta haber pasado aquella noche con su señora Oriana, como estaba concretado, y también por donde quedara la justa de los 10 caballeros muy quebrantado. Me parece interesante, paréntesis cultural, güey, me parece interesante cómo súper casual aparecen los gigantes aquí, güey. No le vayan a avisar a los conspiranoicos que Amadís de Gaula habla de gigantes, güey, relacionándose, peleando y teniendo, pues, actividades, digámosle así, güey, con gente corriente y común. Mas conociendo los caballeros que en la carreta venían, a Leonoreta y a sus doncellas con ellos, obró gran duelo de los ver, y más del pesar que ese señor habría si tal desventura por aquella su hermana pesase, que parece ser que partiéndose del día de la justa que ya oísteis, dejando aquellos caballeros maltrecho, a poco rato llegaron 2 gigantes, padre e fijo, que al rey Lisuarte desafiado tenían, y tomándolos a todos y a todas, los pusieron como oídes en aquella carreta que consigo traían, para llevar los presos que haber pudiesen, y cabalgando luego en su caballo, demandó a Enil que le diese las armas. Mas él le dijo: ¿Para qué las queréis? Dejad primero pasar estos diablos que aquí vienen. Dámelas, dijo Beltenebros, que ante que pasen quiero tentar la misericordia de Dios, si le placerá que por mí sea quitada tan gran fuerza que estos sus enemigos hacen. Ah, sí, Dios. Oh señor, dijo él, ¿por qué queréis hacer mal gozo de vuestra juventud? Que si aquí se hallasen los mejores 20 caballeros que el rey Lisuarte tiene, no osarían esto acometer. No te cures, dijo él, que si ante mí dejase tal cosa pasar sin hacer todo lo que puedo, no sería para parecer ante hombres buenos, y verás mi aventura que tal será. Enil le dio las armas, llorando muy fieramente. Beltenebros descendió por un repuesto ayuso contra el gigante, y antes que él llegase miró el lugar donde Miraflores era, y dijo: Oh, mi señora Oriana, nunca comencé yo gran hecho en mi esfuerzo donde quiera que me hallase, sino en el vuestro. Y ahora, mi buena señora, me acorred, pues que me es tanto menester. Con esto le pareció que le vino tan grande esfuerzo, que perderle hizo todo pavor, y dijo a los enanos que estuviesen quedos. Cuando esto oyó el gigante, tornó contra él con gran saña, que el fumo le salía por el bisal del yelmo, y meneaba el venablo en la mano, que todo lo hacía doblar, y dijo: Cativo sin ventura, ¿quién te puso tal osadía que ante mí os haces parecer? Aquel señor, dijo Beltenebros, a quien tú ofendes, que me dará hoy esfuerzo con que tu grande soberbia quebrada sea. Pues llégate, dijo el gigante, y verás si su poder basta para te defender del mío. Beltenebros apretó la lanza sobre el brazo, y al más correr de su caballo fue contra él, y encontróle en las fuertes fojas debajo de la cinta tan reciamente que por fuerza le quebrantó las láminas de acero, y entró la lanza por la barriga, que le pasó de la otra parte. Y fue el encuentro tan fuerte que topando en los arzones de la silla, fizo las cinchas quebrantar. Así que trastornó la silla con él debajo del caballo, y al gigante quedó un trozo de la lanza metido en el cuerpo, pero antes que cayese le tiró el venablo, y dióle por el aguja del caballo, y salióle entre las piernas, y Beltenebros salió de él lo más presto que pudo, y puso mano a su espada, mas el gigante era herido de muerte, y tirarlo el caballo arrastrando debajo de sí, a un gran daño suyo, mas por la fuerza que él tenía. Luego salió de él, y quitándole el trozo de la lanza lo arrojó Beltenebros, y dióle con tal golpe en el yelmo, a vueltas del escudo, que lo hubiera derribado. ¡Ay, caray, caray, caray! En tierra, y con la fuerza en que esto puso salieron en todas las más de las tripas por la herida, y cayó en el suelo dando voces diciendo: Acorredme fijo Basagante, y llegad, que muerto soy. A estas voces llegó Basagante al más correr de su caballo, y traía un hacha de acero muy pesada, y fue a Beltenebros por le dar con ella,
que pensó hacerle 2 pedazos, mas con la grande ardidieza guardóse del golpe. Al pasar, quísole ferir el caballo, no pudo, y alcanzóle con la punta de la espada, le cortóle la arción en la mitad de la pierna. Y el gigante, con la gran saña, no lo sintió, aunque él halló menos el estribo, le tornó contra él, y Beltenebros quitara el escudo del caballo, teniéndole por las embarazaduras, se dióle con la hacha en él tan gran golpe que se lo derribó a tierra. Y Beltenebros le dio con la espada en el brazo y cortóle la loriga, y en la carne, y corrió la espada hasta abajo por las hojas que eran de fino acero, y quebrantóla de manera que otra cosa, si la empuñadura no le quedó más por esto, no se desmayó ni perdió él su gran corazón. Antes, como vio que el gigante punaba por sacar el hacha del escudo, y no podía, fue cuando más pudo trabó de ella. Y fue tal su buena dicha que así lo guió en estar él a la parte donde el estribo faltaba, y tirando el uno y el otro trastornóse el gigante, y su caballo salió recio, así que dio con él en tierra. En el hacha se quedó en las manos de Beltenebros. El gigante se levantó con gran afán, y sacó una espada que traía muy grande, y queriendo ir contra Beltenebros, no pudo, por los nervios que de la pierna cortados tenía, y fincóla una rodilla en el suelo. Y Beltenebros le dio con el hacha por encima del yelmo un tan grande golpe, que por fuerza se quebraron todos los lazos, e fízojelo saltar de la cabeza. El Basagante, que tan cerca lo vio, pensóle cortar la cabeza, mas firióle en lo alto del yelmo. Así que le cortó toda la corona del crecene y los cabellos a vueltas, sin le llegar a la carne. El Beltenebros se tiró afuera, y el yelmo, que no tenía en qué sufrir, cayósele sobre los hombros. La espada de Basagante dio en la tierra en una de las piedras y fue quebrada por en medio. Los que miraban cuidaron que la media cabeza le cortara, e hicieron muy gran duelo, especialmente Leoneta con sus niñas y doncellas, que de rodillas en la carreta estaban, alzadas las manos al cielo, rogando a Dios que aquel peligro las librase. Mesaron sus cabellos y dieron muy grandes gritos a voces, llamando a la Virgen María. Mas Beltenebros, quitándose el yelmo y tocándose con la mano la cabeza para ver si era de muerte, herido, y no sintiendo nada, fue con la hacha contra el gigante, y aunque él era muy fuerte, cuando así le vio venir enflaquecióle el corazón que no se pudo guardar, y dióle un tan gran golpe por encima de la cabeza, que aun la una oreja con la quejada la derribó en tierra. El gigante le dio con la media espada y cortóle un poco la pierna, y cayó a la otra parte, revolviéndose por el campo con la cuita de muerte. A esta sazón, Famón Gomadán se había quitado el yelmo de la cabeza, y ponía las manos en las heridas por detener la sangre, y cuando vio a su hijo muerto, comenzó a blasfemar de Dios y de Santa María, su madre, diciendo que no le pesaba morir sino porque no había destruido sus iglesias y monasterios, porque consentían que él y su hijo fuesen vencidos y muertos por un solo caballero, que no lo esperaban ser por 100. Beltenebros fincó los hinojos en la tierra, dando gracias a Dios por la merced grande que le hizo, y dijo a Famón Gomadán, desesperado de Dios y de la su bendita madre, ahora padecerás las grandes cruezas tuyas. E hízole quitar las manos de la herida y dijo, ruega al tu ídolo que por cuanta sangre inocente le ofreciste que no te guarde, por cuanta sangre inocente le ofreciste que te guarde, no salga esa que la vida te quita. El gigante no hacía sino maldecir a Dios y a sus santos, y Beltenebros sacó el venablo del caballo y metióselo por la boca. Así que bien un palmo le pasó de la otra parte que entró por el suelo, y tomó el yelmo de Basagante y púsolo en su cabeza, porque no lo conociesen, y cabalgando en el caballo de Famón Gandán, que ni le diera, se fue a la carreta, y los caballeros y doncellas y niñas se le hormillaron, agradeciéndole mucho el socorro que les había hecho. Mas él los hizo sacar de las cadenas, y rogóles que cabalgasen en sus caballos, que ahí trabados venían, y que llevasen en la carreta aquellos 2 gigantes, y a Leonoreta, y sus doncellas en los palafrenes que sus escuderos, que también presos venían, traían. Y los diesen al rey Lisuarte, de parte de un caballero extraño, que se llamaba Beltenebros, que servirle deseaba, y le contasen la razón por qué los matara, y rogóles que de su parte le dieran el caballo de Basagante, que muy grande y famoso era, y fermoso era, en que entrare en la batalla, que con el rey Siladán aplazada tenía.
Pam, 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 pam. Déjenme ver qué tan largo es el siguiente capítulo. Capítulo 13. De cómo Beltenebros, acabadas las dichas aventuras, se fue para la fuente de los Tres Caños, de donde concentró la ida para Miraflores, donde su señora, Oriana, estaba, y de cómo un caballero extraño trajo unas joyas de prueba de leales amadores a la corte del rey, y Amadís concretó con su señora Oriana que ambos fuesen desconocidos a las probar. Venida la noche, cabalgó en su caballo, e fuese al castillo de Miraflores, a aquella parte de la huerta donde halló a Gandalín, a Durín, que le tomaron el caballo. Oriana, Mabilia y la doncella de Dinamarca estaban encima de la pared, con ayuda de los escuderos, y ellas dándole las manos subió a Suso, donde estaban, tomó a su señora entre sus brazos, pues estando abrazados sin memoria de sí, ni de otra cosa, Mabilia, como si de algún pesado sueño los despertase, tomándolos consigo los llevó al castillo. Ahí venía muchas veces Gandalín, de quien todas las nuevas de la corte sabían, el cual tenía en su posada a Enil, su primo, haciendo hacer las armas que Beltenebros le mandara. El rey Lisuarte mucho dudaba la batalla que con el rey Siladán había de haber, sabiendo la brava y esquiva gente de gigantes y otros caballeros de su sangre que ella de traer había, procuraba mucho de aparejar como su honra le pasase, y tenía ahí en Londres consigo a don Florestán, a Grajes, Galvanes sin tierra, que entonces llegaran, otros muchos caballeros de gran cuenta. Muchos hablaban todos en los grandes hechos de Beltenebros, muchos decían que en gran parte pesaban a los de Amadís, y de esto pesaba tanto a don Galaore Florestán, su hermano, que si no fuera por la palabra que al rey dado tenían, de no se poner ninguna afrenta hasta que la batalla pasase, ya lo hubieran buscado y combatido con él, con tanta ira y saña, que de muerte de él, o de ellos, no se pudieran excusar. Por dicho se tenían, que si de la batalla vivos saliesen, de no entremeter en otro pleito sino en lo buscar. Mas esto no lo hablaban sino entre sí, pues estando el rey un día en su palacio hablando con sus caballeros, entró por la puerta un escudero viejo, con él otros 2 escuderos, vestidos todos 3 de un paño, y venía tresquilado de las orejas, parecían grandes en los cabellos blancos. Él se fue al rey, fincando los hinojos ante él, le saludó en un lenguaje griego, donde era natural, díjole: Señor, la gran fama que por el mundo corre de los caballeros y dueñas de doncellas de vuestra corte me dio causa de esta venida, por ver si entre ellos y ellas hallaré lo que a mis 70 años que busco por todas partes del mundo, sin que mi gran trabajo ninguno fruto alcanzase. Si tú, noble rey, tienes por bien que aquí una prueba se haga, que no será que tu daño ni mengua, decírtela he. Los caballeros, con sabor de ver qué sería, rogaron muy ahincadamente al rey que se lo otorgase, y él, que así como ellos gana lo había, tomólo por bien. Entonces el escudero viejo tomó en sus manos una arqueta de jaspe, tan larga como 3 codos, un palmo de anchura. En las tablas había pegadas con chapas de oro, y abriéndola sacó de ella una espada, la más extraña que nunca se vio, que de la vaina de ella era de 2 tablas verdes como de color esmeralda, y eran de hueso tan claras, que la hoja de la espada se parecía dentro, mas no tal como de las otras, que la media se mostraba tan clara y limpia, que más no lo podía ser, en la otra mitad tan ardiente y bermeja como un fuego, y el guarnimiento de ella, en la cinta en que andaba todo era del mismo hueso de la vaina, hecha en muchos pedazos, juntados con tornillos de oro, de guisa que muy bien de como cinta, como otra cinta, se podía ceñir. El escudero le echó a su cuello, y sacó de la arqueta un tocado de unas muy hermosas flores, la mitad tan hermosas y verdes, y de tan viva color, como si entonces del nacimiento de ellas se cortaran, y la otra media de flores tan secas, que no parecía sino que llegando a ellas, se habían de desfacer. El rey le preguntó que por qué razón, saliendo aquellas flores de un ramo, eran tan diversas, las unas tan frescas y las otras tan secas, la espada tan extraña como parecía. Rey, dijo el escudero, esta espada no la puede sacar de la vaina sino el caballero que más que ninguno en el mundo a su amiga amare, y cuando en la mano de este tal fuere, la mitad que ahora arde será tornada tan limpia y clara como la otra media que parece, y así la hoja parecerá de una manera, y este tocado de estas flores que veis
si acaeciese ser puesto en la cabeza de la dueña, o doncella, que a su marido o amigo, en aquel grado que el caballero amare, luego las flores secas serán tan verdes y hermosas como las otras, sin que ninguna diferencia haya. Sabed que yo no puedo ser caballero sino de la mano de aquel leal amador que la espada sacare, ni tomar espada sino de la que el tocado de las flores ganar pudiere. Y por esto, buen rey, soy a vuestra corte venido, y a cabo de 60 años que en esta demanda he andado, pensando que así como todos ellos nunca corte de emperador ni rey en honra, y fama la vuestra igualarse pudo, que así en ella se fallará aquello que hasta hoy en ellas, como quiera que todas las que he visitado, no se ha podido fallar. Ahora me decid, dijo el rey, cómo este fuego tan vivo de esta media espada no quema la vaina. Eso vos diré, dijo el escudero de grado. Sabed, rey, que entre Tartaria, ¿escucharon bien? Que entre Tartaria e India hay un mar tan caliente que hierve así como el agua sobre el fuego, y es todo verde, y dentro de aquel mar se crían unas serpientes mayores que cocodrilos, que tienen alas con que vuelan, son tan emponzoñadas que las gentes fuyen de ellas con temor, pero algunas veces que muertas las hallan, parecíanlas mucho, que son muy provechosas para melecinas. Y estas serpientes tienen un hueso desde la cabeza hasta la cola, y es tan grueso que sobre él es formado todo el cuerpo, así tan verde como aquí lo ves, como lo vedes en la vaina de su guarnimiento, y porque fue criado en aquella mar hirviente, ningún otro fuego lo puede quemar. Ahora vos digo del tocado de las flores, que son de árboles que hay en la tierra de Tartaria, en una ínsula metida 15 millas en la mar, y no son más de 2 árboles, ni se sabe que en ninguna parte haya más, y hacese ahí en aquella mar un remolino tan bravo, tan peligroso, que dudan los hombres de pasar a tomarlas, mas algunos que se aventuran, las traen, véndenlas como quieran, porque si guardadas son, nunca esta verdura y viveza de ellas aparece. Pues que la razón de lo uno y otro vos he contado, quiero que sepáis, porque ando así, quién soy. Sabed que soy sobrino del mejor hombre que en ese tiempo hubo, se llamó Apolidón, y moró gran temporada en vuestra tierra, en la ínsula firme, donde dejó muchos encantamientos y maravillosas cosas, como a todo el mundo es notorio. Y mi padre fue el rey Ganor, su hermano, a quien él dejó el reino, y de aquel Ganor, y de una fija del rey de Canonia, fui yo engendrado, y siendo ya en edad de caballero, como de mi madre muy amado fuese, demandándome que le otorgase en don, que, pues yo había sido hecho en gran amor, que entre ella y mi padre fuera, que no fuese caballero sino de mano del más leal amador que en el mundo fuese, ni tomase la espada sino de la dueña doncella que en aquel grado amase. Yo se lo otorgué, pensando que no tardaría más de cumplir en cuanto que la presencia de Apolidón, mi tío, y de Grimanesa, su amiga fuese. Mas otra grisa me avino, que cuanto a él fui, fallé a Grimanesa muerta, es sabida por Apolidón la causa de mi venida, o por gran marsilla de mí, porque la costumbre de aquella tierra es tal, que no siendo caballero no puedo reinar en aquel señorío, que de derecho me viene. Así que, no me pudiendo dar remedio por el presente, mandóme que dentro de un año volviese a él, en cabo del cual me dio esta espada, he tocado, diciendo que la simpleza que había hecho en prometer tal don al remediarse con el trabajo en buscar el caballero y la mujer, que acabando estas 2 aventuras, acabase yo mi promesa. Así que, buen rey, esta es la causa de mi demanda. Parezca la vuestra nobleza que ninguno faltó, probando vos en la espada de vuestros caballeros, en la reina con sus dueñas y doncellas el tocado de las flores, y si tales se hallaren que yo lo acabar pudieran, las joyas eran suyas, y el provecho y el descanso mío, llevando vos la honra, más que ningún otro príncipe, en se hallar en vuestra corte, lo que en la suya fallase. Lo que en la suya fallece. Cuando el escudero viejo obó su razón acabado, todos los caballeros que con el rey eran le rogaron muy afincadamente que mandase hacer la prueba. Mas él, que asimesmo lo quería, otorgóle y dijo al escudero que por cuanto hasta el día de Santiago no había más de 5 días, y aquel día habían de ser con él muchos caballeros por quien había enviado, que hasta entonces atendiese, porque siendo más número de gente, más aína se podía fallar lo que buscaba. Él lo tuvo por bien. Gandalín, que a la sazón en la corte era, oyó todo esto que el escudero dijo, en lo que el rey les respondió, cabalgando en su caballo se fue a Miraflores, con achaque de ver amabilia, entró en el patín de los hermosos árboles donde jugando al ajedrez,
halló a Beltenebros con Oriana y díjoles: Bueno, señores, extrañas nuevas vos traigo que llegaron hoy a la corte. Entonces les contó todo lo de la espada y el tocado de las flores, y la razón por la que el escudero viejo lo traía, y como el rey le había otorgado que sería la prueba de ello, así como supo, se vos ha dicho. Oído esto por Beltenebros, abajó la cabeza, y fue puesto en un pensar, de tal guisa que a él no miraba que al parecer el de Oriana, Mabilia, Gandalín, todas las cosas del mundo le faltaban. Y así estuvo por una pieza tanto, que Mabilia y Gandalín se salieron fuera, y como él acordó, preguntóle a Oriana qué causara aquel su tan grande pensamiento. Él le dijo: Mi señora, si por Dios y por vos en efecto se pudiese poner mi pensar, faríadesme muy alegre por todos tiempos. Mi buen amigo, dijo ella, quien vos ha hecho señor de la persona, todo lo al será liviano de cumplir. Él la tomó por las manos y besójelas muchas veces, y dijo: Señora, lo que yo pensaba es que ganando vos y yo aquellas dos joyas, nuestros corazones quedarían para siempre en gran folganza, siendo de ellos apartadas todas las dudas de que tan atormentados han sido. ¿Cómo se podría eso hacer? Dijo Oriana, sin que a mí fuese gran vergüenza, y mayor el peligro, y a estas doncellas que nuestros amores saben. Muy bien, se hará, dijo Beltenebros, que yo vos llevaré tan encubierta, y con tanta seguridad del rey, vuestro padre, para que conocidos no seamos, como si fuésemos delante la más extraña gente que de nos ningún conocimiento no tuviese. Pues si esto es así, dijo ella, cúmplase vuestra voluntad. Dios mande que así sea por bien, que yo no puedo detraer el tocado de las flores. Si por demasiado amor ganar, se puede, Beltenebros le dijo. Yo ganaré seguro de vuestro padre que no me será demandada cosa contra mi voluntad, e iré armado de todas armas. Y vos, señora, llevaréis una capa brochada, y antifaces delante del rostro, de guisa que a todos podáis ver, y ninguno no a vos. Y de esta forma iremos y veremos sin que se pueda saber quién somos. Mi buen amigo, dijo Oriana, bien me parece lo que decís. Y llamemos a Mabilia, que sin su consejo no me atrevería a otorgar tan gran cosa. Pues muchas gracias por venir a este ejercicio de resistencia cultural. Perdón. Me parece muy interesante notar y recalcar cómo es importante mantener este tipo de información viva, güey. Por eso es tan importante mantener las cosas impresas a la mano, listas, libres, porque eso no se puede editar, güey. ¿No? Cualquier información que encuentres en digital, le pueden sustituir los nombres y pueden de cierta manera reescribir la historia, que eso es lo que se trata de hacer todos los días, ¿no? Al final acuérdense que el que cuenta la historia, o más bien el ganador, el vencedor es el que cuenta la historia, pero el que el vence no quiere decir que esa sea la historia de verdad, güey. ¿Sí me entiendes? Es como una paradoja rara en la que si yo te rompo la madre, yo tengo el derecho de contar la historia como yo quiera, pero eso no lo convierte en una historia verdadera, ni en toda la historia. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Libros que mencionan lugares tan maravillosos e interesantes como Tartaria, del que de este lado del mundo nunca se habla ni te hablarán porque les da, mira, imagínate si le tenían miedo a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se cagan cuando hablas de Tartaria, güey. A ver si no nos censuran el video. Pero bueno, muchísimas gracias por venir. Yo soy el Barbitas. Pícale las campanitas, güey, porque ahora no estoy subiendo los videos como me gustaba subirlos antes, ya que volvamos a ajustar el pedo del calendario les aviso, pero mientras tanto, muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas, esto es un ejercicio de resistencia cultural y hasta la próxima.